Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Luis Ochoa, su profesor de Excel. Y en esta ocasión vamos a estar trabajando sobre un tema bien interesante como lo es la prueba lógica a través de Excel. Para ello vamos a definir una serie de conceptos y qué elementos nosotros debemos de estar trabajando a través de Excel cuando utilizamos la prueba lógica. Una prueba lógica es aquella que nosotros realizamos con el objetivo, con el fin de que Excel genere para ello una posible respuesta en la cual me dice que la prueba lógica va a tener tres posibles argumentos dentro de su síntesis. Para ello necesitamos, siempre que se genera una prueba lógica, realizar una pregunta o lo que bien llamamos prueba lógica, cuya pregunta va a tener un valor verdadero que me va a entregar lo que yo quiera que él genere, en el caso dado de que sea verdadero, y me va a entregar un valor falso, es decir, que quiero yo hacer dentro de esa prueba lógica. Por lo tanto, me dice que también recibe un nombre que se llama función SID, y la función SID nos permite realizar entonces una pregunta lógica, la cual puede tener dos posibles resultados, un resultado verdadero o un resultado falso, y actuar de una u otra forma según la respuesta obtenida dependiendo del usuario. Debemos de tener en cuenta siempre que vamos a realizar una prueba lógica que debemos de utilizar aquellos operadores que bien ya conocemos, que se llaman operadores de comparación. Aquellos operadores de comparación, entonces tenemos como es el igual, en el cual me sirve para generar una pregunta donde dos valores sean iguales, o en general utilizo el igual cuando voy a hacer una pregunta y que tenga que ver con letras o palabras, ya que yo no voy a poder utilizar mayor o menor en una palabra. Utilizo el signo mayor para saber si un valor es mayor que otro, el signo menor para preguntar por un valor menor, mayor o igual me dice que con este podremos conocer si el valor que yo estoy preguntando es mayor o igual. Menor o igual me realiza o me permite generar la pregunta si es menor o es igual. Por lo tanto, menor o igual sería como diferente, es decir, que si deseamos mirar si son diferentes, entonces utilizaremos estos dos signos, menor y mayor. Tengamos en cuenta entonces a la hora de realizar las operaciones que para ello vamos a hacerlo a través de esos ejercicios que tenemos programados, donde ustedes se van a dar cuenta cómo es que actúa Excel a la hora de realizar una prueba lógica. Me voy a acercar y voy a determinar lo siguiente. Me dice que cuando yo voy a realizar una operación en Excel, lo primero que yo voy a hacer siempre que voy a trabajar en Excel, como primero, es realizar una pregunta. Después de haber realizado la pregunta, yo debo tener en cuenta como segundo es un valor verdadero. ¿Qué es el valor verdadero? Lo que yo quiero. El valor verdadero es lo que yo quiero que Excel haga por mí si esa pregunta que estoy realizando cumple la condición. Y como tercero voy a realizar o a establecer un valor falso. ¿Qué será el valor falso en este caso? Lo que yo quiero que Excel me entregue si no se cumple la pregunta que yo estoy estableciendo. En el primer ejercicio logramos evidenciar que tenemos una tablita donde está nombre, edad y hay una observación que no sabemos todavía en qué consiste esa observación. Entonces, lo primero que me dice Excel es que vamos a generar la síntesis. La síntesis quedaría igual sí, es decir, toda prueba lógica siempre va a trabajar con estos argumentos, igual sí. Vamos a abrir paréntesis y adicional a eso yo necesito establecer sobre qué área o sobre qué celda voy a trabajar. O sea que me están pidiendo que siempre debo de tener una celda. En este caso le voy a decir que verifique si esta celda que hay acá
que en el caso del ejercicio que estamos trabajando es G7, si G7 es mayor o es igual a 18. Punto y coma. Hasta allí yo ya he venido a establecer la condición que él me está pidiendo, o sea, la pregunta lógica, que verifique si este valor es mayor o igual a 18. Ustedes ya creería yo que tienen la respuesta y sabrían si es falso o es verdadero. De manera interna, también Excel ya reconoció si este valor es falso o es verdadero. Entonces yo le voy a decir a Excel que cuando este valor que exista en esta celda sea mayor o igual a 18, entonces me entregue como resultado que es mayor de edad. Cierro comillas, punto y coma. Logramos determinar. Le pregunto a Excel que verifique si el contenido de esta celda es mayor a 18. Que si se cumple esa condición, entonces me entregue la palabra mayor de edad. Pero también Excel se va a ver en la necesidad de decir, bueno, en caso dado de que no sea mayor, o sea, que sea lo contrario, ¿qué debo hacer? Si yo no establezco ninguna condición, entonces él me va a entregar la palabra falso. Para evitar que él me entregue la palabra, yo se la voy a cambiar y le voy a decir que me entregue como resultado menor de edad. Si observan, a medida que yo he venido trabajando, cuando yo genero una pregunta y la pregunta son números, no coloco comillas. Si la pregunta que yo realizara fuera una palabra, colocaría comillas. La respuesta lleva comillas porque estoy hablando de letras, tanto para el verdadero como para el falso. Al presionar Enter, pues Excel ya hice o ya realiza la operación por mí. Entonces en este caso me está diciendo que la edad de Juan en este caso es un menor de edad. Si Juan no tuviera 13, sino digamos que tenga 20 años, automáticamente la función, porque estoy hablando de una función, me va a cambiar. Voy a generar un autollenado y desde allí ya Excel me generó el resultado. Entonces si yo comparo la última celda, Excel está pidiendo que verifique si esta celda es mayor o igual a 18. Observen que la pregunta va a ser la misma para todos en caso dado de que yo lo haga de manera manual. De igual manera, la respuesta verdadera y la respuesta falsa serían igual. Entonces voy a establecer las condiciones que utilicé en este caso. Lo primero que yo hice fue preguntarle a Excel que si la edad, en este caso, era mayor o igual a 18. Recuerden que acá yo coloco si la edad es mayor o igual a 18. Esa fue la pregunta que yo realicé. El valor verdadero, es decir, si se cumplía esa condición, entonces yo le estaba diciendo que me entregara lo que era mayor de edad. Y el valor falso, le estoy pidiendo que si no se cumple la condición anterior, entonces que me entregue menor de edad. Aquí tengo entonces el enunciado o la síntesis de lo que es una prueba lógica, donde siempre voy a iniciar con igual sí, donde siempre voy a necesitar una celda para trabajar, donde debe haber una pregunta, donde debe haber un resultado para esa pregunta y un resultado para la pregunta contraria, o más bien para la respuesta contraria. Entonces tendríamos nuestro primer ejercicio trabajado desde allí, en donde acabo de establecer unas condiciones para poder realizar dicha prueba lógica. Veámoslo a través de un segundo ejemplo. Entonces en este caso yo quiero verificar el valor del transporte. Entonces recuerden que lo primero que necesitamos es establecer la pregunta. Esa pregunta la establece usted como usuario y Excel es el que te va a ayudar para automatizar este tipo de tareas. Entonces la pregunta que yo le voy a realizar a Excel es que si el transporte es metro. Hasta ahí ya tendría la pregunta que le estoy generando a Excel, que verifique si el transporte es metro.
si yo estuviera acá, porque voy a necesitar una celda donde trabajar, y le pregunto a Excel, esto sería verdadero. Pero en caso dado que estuviera acá y le preguntara que si esta celda que hay acá es metro, pues eso sería falso. Entonces, por lo tanto, él necesita inicialmente que yo le entregue un valor verdadero y que le entregue un valor falso. Entonces, vamos a mirar ese valor verdadero, ¿cuál sería? Y necesito también un valor falso. Este sería el 3, que es el valor falso. Y el anterior sería el 2, que es el valor verdadero. Entonces ya tengo la pregunta, si el transporte es metro. Valor verdadero, le voy a decir entonces que me entregue como resultado 2550. Pero él me dice, bueno, si no es verdadero, ¿qué es? Es falso. Entonces que me entregue, en el caso de falso, que me entregue entonces como resultado 5500. Vamos a suponer que necesito establecer los valores para metro y para taxi en una base de datos donde es gigante, y para ya no tener que ir a hacerlo manual, le coloco la condición. Entonces cuando yo arrastre, Excel me va a colocar donde aparezca metro 2550, y donde aparezca la palabra taxi, que es el ejemplo que tengo en estos momentos, me va a entregar 5500. Entonces recuerden que la condición o la prueba lógica quedaría igual si, abro paréntesis, celda con la que voy a trabajar y a la que le voy a dar ese valor, que si esta celda es igual. Ojo, que en este caso estoy utilizando igual, porque si yo quiero comparar lo que es la opción de palabras, tiene que ser con igual. No voy a poder utilizar el signo menor ni mayor. Entonces le digo que verifique si esa celda es igual a metro, cierro comillas, punto y coma, y esto que les voy a seleccionar es lo que en estos momentos estoy generando como una pregunta. Excel, verifique si en esta celda aparece la palabra metro. Recuerde que la palabra metro para nosotros es un concepto, pero Excel simplemente va a ir a mirar si existen estas letras, o bajo un sistema binario de ceros y unos, pues compara ese procedimiento. Ya sabemos que el valor verdadero sería 2550, no le coloco comillas porque son números, y el valor falso sería el 5500, tampoco le coloco comillas porque son números. Cierro paréntesis, y hasta ahí tendría entonces establecida la prueba lógica, donde le estoy preguntando a Excel que verifique si esta celda es igual a metro, para que me entregue este resultado, y que si no aparece metro, entonces me entregue el resultado contrario. Recuerden que la única pregunta que estoy haciendo es esta. Por lo tanto, si yo arrastro y dejara este espacio vacío, de todas maneras me va a entregar 5500, porque la pregunta que yo le estoy diciendo es que si acá dice metro, para que me entregue 2500, de lo contrario me estaría entregando 5500. Vamos a mirar un tercer ejemplo donde podemos seguir trabajando esa parte de las pruebas lógicas para que interpretemos lo que necesitamos en estos momentos, y es determinar o saber generar el enunciado de una función, y en este caso de una prueba lógica. Entonces, tenemos acá un cuadro donde nos están pidiendo que determinemos un espacio vacío y que hallemos una condición, una pregunta. Me entregan el cuadro donde me están entregando un género, y para ese género tengo unos registros que es niño y niña, y tengo una referencia que es la que yo voy a sacar. Entonces lo primero que yo necesito es analizar qué quiero del cuadro. Recuerde que esto depende de la necesidad de la empresa o del uso que el usuario le esté dando para poder establecer esa pregunta. En mi caso yo le voy a decir que verifique si el género es niña. Esa es la pregunta. Si yo me ubico acá, le digo que verifique si acá aparece la palabra niña. En este caso pues sería falso, pero recuerde que yo genero siempre el procedimiento inicial. Cuando él venga y encuentre que la palabra
o en la celda aparece niña, entonces yo le voy a decir que me entregue como resultado femenino. Caso contrario, porque él me va a decir, bueno, cuando yo no encuentre la palabra niña, otra palabra cualquiera, que en este caso va a ser niño, ¿qué le debo de entregar? Entonces yo le voy a decir que me entregue como resultado masculino. Masculino. Y ahí estaría estableciendo una pregunta, un valor verdadero y un valor falso. Recuerde que la condición también me hubiera podido ser, si el género es niño, que me entregue un color azul, o si el género es niña, entonces que me entregue un color rosado, o también puedo cambiar las condiciones, si el género, o más bien si en esta celda aparece niño, que me entregue un balón, usar la palabra balón. Si aparece en caso contrario, porque no es que aparezca niña, no caso contrario, entonces que me entregue una muñeca o otro juguete puede ser. Entonces, si yo ya establecí la condición, la pregunta inicial, entonces voy a mirar que me está pidiendo que verifique si el género es niño. Entonces, recuerden que la condición es igual si, abro paréntesis, vengo y le doy clic a la celda, le digo que verifique con igual porque son letras, abro comillas, la palabra niña, que fue lo que yo le pedí a él que me entregara, punto y coma, y él internamente ya sabe que esto es falso o es verdadero. Entonces yo le voy a decir que cuando sea niña, que me entregue femenino, voy a abreviarlo, le voy a poner la F, punto y coma, caso contrario, entonces que me entregue masculino. Cierro comillas, cierro paréntesis, le he realizado una pregunta en Excel, le he realizado la respuesta que él tiene que darme, en caso dado que se cumpla, y la respuesta que tiene que darme en caso dado que no se cumpla. Entonces acá aparece, chicos, que de esta manera cada vez que encuentre niño me va a entregar la M, cada vez que encuentre niña la F, y así sucesivamente. Una función demasiado útil hoy en día en la mayoría de empresas, porque podemos establecer un sinnúmero de condiciones y generamos que Excel empiece a trabajar para mí. En este caso, entonces vamos a realizar una pregunta en donde ya vamos a establecer unas condiciones diferentes y vamos a utilizar fórmulas dentro de ese procedimiento. Entonces yo quiero preguntarle a Excel como prueba lógica, o sea, lo primero que voy a hacer, que si el producto, porque me están hablando de un producto, es un teclado. En caso que él me diga que sí, que el producto es teclado, entonces le voy a decir, entonces cuando aparezca teclado, una empresa que esté manejando este tipo de elementos, entonces le voy a decir que me dé un valor, y el valor va a ser 25.000 pesos. Yo acá le voy a colocar el signo pesos, pero recuerde que mientras ustedes hagan la fórmula, no colocan el signo pesos, como tampoco colocan los separadores, ya que Excel tiene su propia manera de trabajar. Caso contrario, que él me diga, bueno, no encontré que allá aparezca teclado, aparece otra cosa diferente, que en el caso de nosotros pues es llantas. Entonces yo le voy a decir que me entregue un 50% más que el valor del teclado. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan, aquí ya me está hablando de procedimientos, procedimientos aritméticos, y vamos a mirar cómo lo interpretamos. Entonces quedaría igual si, abro paréntesis, celda donde voy a trabajar, recuerde que necesito una celda, si esta celda es igual, entre comillas, a teclado, cierro comillas, punto y coma, nosotros pues por lógica ya sabemos que eso es verdad. Entonces le voy a decir que cada vez que aparezca teclado, que me entregue el valor, que son 25.000 pesos. Observe que no tiene valores o símbolos en este caso. Punto y coma. Ahora, como él me está diciendo que caso contrario, que no sea teclado, que me entregue el 50% más de 25.000, hemos analizado esos métodos para incrementar porcentaje. Entonces yo le voy a decir que me entregue 25.000 por el 50% más otros 25.000. Con eso estoy diciéndole a Excel que le incremente el 50% a 25.000.
Quizás muchos utilizan otro procedimiento para incrementar, como puede ser 25.000 por 150%, y también es válido, o 25.000 por 1.5 en decimal, que también es válido. Le voy a dar entonces Enter para probar la función. Me dio 25.000 porque encontró teclado. Yo arrastro y donde él me genere me va a encontrar o me va a dar 37.500. Entonces, chicos, ustedes desde allí están aprendiendo a utilizar o a realizar un procedimiento lógico, una pregunta, un valor verdadero y un valor falso. Vamos a mirar uno de los últimos ejemplos para que logren interpretar nuevamente lo que es la prueba lógica, y vamos a utilizarlo a través de una serie de enunciados que se sacan por lógica. Es decir, si yo miro la tabla como tal, esta tabla en este caso no me está entregando el valor verdadero, ni me está entregando la pregunta, ni el valor falso. El usuario que observe la tabla tiene que deducir, o sea que tiene que aplicarle la parte de la prueba lógica. Si yo miro la tabla, lo que yo necesito es que él verifique o que él me entregue un resultado, y el resultado es o aprueba o reprueba. Pero ¿cómo sé yo que el estudiante o que la persona, según esta calificación, aprueba o reprueba? Porque a mí aquí me están diciendo, en este espacio tengo un valor que es el que me está diciendo cuál es la nota mínima que yo necesito. Entonces vamos a mirar, igual si, abro paréntesis, la pregunta es que verifique si esta nota que hay acá es mayor. No me están diciendo, bueno, si mayor o igual, porque no tengo otro valor, mayor o igual a 3. Pero en vez de darle 3, vamos a utilizar una referencia que ya habíamos manejado, que algunos manejan, que es la referencia absoluta. Entonces le voy a dar clic a esta celda y le digo que verifique si este valor que hay acá es mayor o igual al valor que existe en la parte superior. Como una vez yo realice el procedimiento, necesito hacer autollenado, entonces lo que debo hacer es ajustar esta celda o fijarla para que cuando yo arrastre siempre me mantenga la misma celda. Para ello utilizo F4, el cual me le va a entregar el signo pesos, que me dice que está fijando, está obligando a Excel a que siempre conserve la misma celda. Punto y coma, porque ya tengo la pregunta. Ahora, si se cumple esta condición, que este valor sea mayor o igual a 3, entonces que me entregue a prueba. Hubiera podido copiarlo, o en este caso, como yo ya lo tengo, pues lo voy a utilizar. Le doy F4 para que cuando arrastre me conserve siempre la celda, punto y coma. Caso contrario sería reprobado. O copio la palabra reprobado, que esa es una opción, o creería yo que trabajamos más fácil, en vez de poner la palabra reprobado, venir a darle clic a la celda porque ya la tengo acá. F4 de igual manera para que cuando arrastre siempre me conserve la misma celda. Le voy a dar Enter y ya me dice que estudiante aprueba o reprueba. Si la condición es que la nota tiene que ser mayor o igual a 3,5, observen que acá quien había sacado 3 reprobó, porque la condición que me acaban de decir es 3,5. Para eso utilizo esta celda donde estoy manejando, en este caso quien logre identificar una referencia mixta. Recuerden que una referencia mixta es aquella que tiene una constante, que en este caso es las celdas que yo he fijado, son constantes todas estas, y una variable. La variable sería esta, ya que cuando yo arrastre, la celda que continúa sería K11, K12, K13 y así sucesivamente. Entonces, desde ahí hemos visto qué es para nosotros una prueba lógica en Excel. A través de lo que es estos ejercicios hemos aprendido a diferenciar qué es una prueba lógica, cuál es la condición que Excel me está pidiendo para poder que tenga una prueba lógica, en donde me dice que yo debo tener lo que es para esa prueba lógica
una pregunta, que es el valor lógico, un valor si verdadero y un valor si falso. Prueba lógica, verdadero y falso. Condición o síntesis que debo utilizar, igual si la pregunta que yo quiero establecer, la acción en caso dado de que se cumpla esta pregunta y la acción en caso contrario o falso en caso dado de que no se cumpla la pregunta. Muy bien, eso sería la explicación dada para este tema que se ha denominado prueba lógica.